Muy buenos días amigos. En el video del día de hoy daremos continuación al tutorial para tejer un canesú rectangular. Recuerden que para poder comprender lo que aprenderemos en este video es muy importante que previamente hayamos visto la primera parte del mismo, pues gracias a los datos que obtuvimos en ese tutorial es que podremos tejer este canesú. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos? Los materiales que ocuparemos son ganchillo, hilo, tijeras, aguja lanera, regla y una calculadora. En el enlace que estás viendo en pantalla podrás descargar los formatos que ocuparemos para este canesú. Primero, tomaremos el formato de medidas número 2 y en la imagen que representa un canesú, escribiremos el lugar que le queremos asignar a la espalda y al pecho. Recuerda que esto dependerá del tipo de pieza a tejer y fue algo que aprendimos en la primera parte de este tutorial. Asimismo, si lo deseas, en la línea que se ubica en la parte central del canesú, podrás escribir para qué tipo de proyecto es que lo estás tejiendo. Ya que tenemos identificadas las partes del canesú, en los primeros espacios vacíos del apartado que dice medidas, agregaremos las medidas finales que obtuvimos en el video anterior, es decir, las que se encuentran en los recuadros del formato de medidas número 1. Como recordarán, las medidas de ese formato son exactas, es decir, que si las usamos tal cual, sin añadirle centímetros, el tejido final nos quedará muy apretado. Por ello, antes de comenzar el canesú, es necesario que modifiquemos estas medidas. Pero, ¿cuántos centímetros tendremos que añadir? Gracias al Consejo de Artesanos del Hilo de Estados Unidos, tenemos la tabla que estás viendo en pantalla, donde encontramos una excelente guía de los centímetros promedio que tendremos que agregar acorde al resultado que deseamos obtener. Para elegir sabiamente, deberemos de tomar en cuenta no solo el material, sino el objetivo final de nuestro tejido, puesto que no es lo mismo tejer un vestido para primavera que un suéter o chambrita para invierno. Por ejemplo, si tejemos una prenda para la primavera, es muy probable que bajo la misma se use ropa delgada, por lo que no habría mucho problema si nuestro tejido lo hacemos ajustado o ceñido al cuerpo. Por otro lado, si tejemos una chambrita de invierno y la hacemos de manera muy ajustada, esta no la podremos usar, puesto que es probable que bajo la misma tengamos varias capas de ropa gruesa. Personalmente, a la mayoría de mis proyectos yo suelo añadirles de 3 a 5 centímetros adicionales, a excepción de los tejidos para invierno, en donde agrego de 5 a 7 centímetros. Como te comenté anteriormente, la cantidad de centímetros adicionales siempre dependerán del tipo de proyecto, el uso que le vayamos a dar y los materiales que usemos. Una vez que hemos elegido qué tan amplio deseamos que sea nuestro tejido, retomaremos nuestro formato de medidas número 2 y justo a un lado de las primeras dos medidas anotaremos la cantidad de centímetros adicionales que hemos elegido. Para este tipo específico de canesú, es más que suficiente con que modifiquemos la medida de la espalda, el pecho y los hombros. Esto quiere decir que tanto el ancho del canesú como la circunferencia del pecho permanecerán igual. Esto se debe a que las medidas de la espalda, el pecho y los hombros influyen directamente en las otras medidas. Por ello es que no modificaremos los demás datos, ya que de hacerlo, el resultado sería un canesú mucho más grande de lo esperado.
Asimismo, me gustaría puntualizar que no es obligatorio que las medidas del pecho, espalda y hombros aumenten en igual proporción. Sin embargo, en este ejemplo lo haremos así, con el fin de facilitar el entender los pasos del tutorial. Sin embargo, una vez que hayas practicado y asimilado toda la información que hemos visto hasta ahora, serás capaz de alterar las medidas a tu gusto acorde al proyecto que deseas obtener. Retomando nuestro formato, una vez que tenemos los centímetros a aumentar, haremos las respectivas sumas y anotaremos los resultados en cada uno de los recuadros. Ahora tomaremos nuestro formato de medidas número 3 y en él anotaremos las medidas correspondientes para cada parte del canesú. Recuerda que dichas medidas son las que obtuvimos en el formato anterior, es decir, las que cuentan con los centímetros adicionales y que se encuentran en los recuadros del formato de medidas número 2. No está de más recordarte que los datos del pecho y espalda son los que dan forma al lado A y C, y que la medida de los hombros da forma al lado B y D. Es muy importante que tomemos en cuenta que el lado A se encuentra dividido en dos partes, por lo que para obtener las medidas del lado A1 y A2, tendremos que dividir en 2 los centímetros que mida el lado C. Una vez que tenemos todas las medidas, las sumaremos y el resultado lo anotaremos en la parte final de nuestro formato, en donde dice total de centímetros. El siguiente paso será encontrar la cantidad de cadenas que darán forma a cada lado de nuestro canesú, lo cual lo podremos hacer gracias a las medidas que hemos anotado. Primero, dejaremos de lado nuestros formatos por unos segundos para tomar el hilo y ganchillo que usaremos para tejer nuestro canesú. Ya que tenemos nuestros materiales a la mano, haremos un nudo corredizo y sobre de él tejeremos de 15 a 30 puntos cadena. Ya que hemos terminado, colocaremos la hilera de cadenas sobre una superficie plana. Asimismo, tomaremos nuestra regla o cinta métrica y la colocaremos a la altura del nudo corredizo. Ahora, en nuestro formato de medidas número 3, ubicaremos el lado C del canesú y buscaremos los centímetros que éste deberá de medir. Dejaremos el formato a un lado y ubicaremos esa medida en nuestra regla o cinta métrica. Asimismo, contaremos la cantidad de cadenas que se encuentran en esos centímetros. Tomaremos nuestro formato de medidas número 3 y en el lado C anotaremos este dato, es decir, la cantidad de puntos cadena acorde a la medida. Como recordarás, el lado A y C miden lo mismo. Sin embargo, el lado A se encuentra dividido en dos partes. Por ello, para obtener los puntos del lado A1 y A2, será necesario dividir entre 2 los puntos cadena del lado C. Ahora repetiremos este paso, pero con el lado B, es decir, que tomaremos nuestro formato de medidas y encontraremos la cantidad de centímetros que deberá de medir el lado B. Ubicaremos esa cantidad en nuestra regla o cinta métrica y contaremos la cantidad de cadenas que se encuentran en esos centímetros. Finalmente, anotaremos este dato tanto en el lado B como D,
puesto que ambos miden lo mismo y por ende deberán de tener la misma cantidad de puntos cadena. Ahora, al igual que hicimos con los centímetros, sumaremos los puntos cadena que dan forma a cada lado del canesú, y el resultado lo anotaremos en la parte inferior de nuestro formato de medidas, en donde dice total de cadenas. Para terminar, en la parte final del formato de medidas número 3, anotaremos el ancho del canesú y la circunferencia del pecho, cuyos datos se encuentran en el formato de medidas 1 y 2. Asimismo, es importante que antes de continuar con la tercera y última parte de este tutorial, tejamos el total de cadenas que nos recomienda nuestro formato, para comprobar que efectivamente ese número de cadenas nos da el total de centímetros que ocupamos. En caso de que no sea así, agregaremos o quitaremos puntos cadena, hasta que obtengamos la medida indicada. Recuerda que si modificamos el total de cadenas, tendremos que hacer una nueva distribución de los mismos en cada lado del canesú. No está de más recordarte que el lado C deberá de tener la misma cantidad de puntos cadena que la suma del lado A1 y A2. Asimismo, el lado B deberá tener la misma cantidad de puntos que el lado D. Una vez que nuestros datos concuerdan, podemos dar paso al tercer y último video, en donde aprenderemos el patrón para tejer este canesú. El enlace de la tercera parte de este tutorial lo encontrarás en la cajita de descripción. Y con esto, amigos, damos por terminado el tutorial del día de hoy. Si fue de tu agrado, no olvides darle un me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Recuerda que tú y yo podemos seguir en contacto a través de las cuentas oficiales de Patrones Valhalla en Pinterest, Facebook e Instagram, cuyos enlaces los encontrarás en la cajita de descripción. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!